Adelante, Diana. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy el curso de fisiología a cargo de la doctora Ángela María Lince, residente de segundo año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque, nos va a hablar de farmacocinética y nefrotoxicidad en el paciente crítico pediátrico. Adelante, Ángela María. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Doc. Entonces, digamos que este es un tema de vital importancia para nosotros en la práctica clínica y lo que les tengo planeado para el día de hoy es este contenido y es que hablaremos algo de principios de farmacocinética, alteraciones farmacocinéticas, algunas consideraciones en enfermedad renal crónica, algunas consideraciones en la dosificación. Vamos a hablar de nefrotoxicidad. Les traje unas estrategias de prevención que se están implementando en el mundo y unas conclusiones. Entonces, esto es simplemente para tener un breve recorderis de lo que hemos visto en charlas pasadas y es la diferencia entre la farmacocinética y la farmacodinamia. Recordar que esta primera es todo lo que el cuerpo le hace al medicamento y esto incluye la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, mientras que la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo, incluyendo pues la interacción con sus receptores y sus enzimas. Pero entonces, ¿por qué es importante este tema? Aquí les quise traer el estudio AWARE. Este es un estudio publicado en el New England en el 2017, en donde se quiso evaluar la epidemiología de la lesión renal aguda en pacientes críticos. Se trata de una población de 4.683 pacientes pediátricos y adultos jóvenes críticamente enfermos, y aquí se puede concluir que la incidencia de lesión renal aguda fue del 26.9% y específicamente de la lesión renal aguda severa del 11.6%. Y esto tuvo un impacto significativo en la mortalidad, mostrando que era del 11% versus un 2.5% en aquellos pacientes que no tenían lesión renal con un OR de 1.77. Entonces aquí vemos en la gráfica cómo en la medida en que iba aumentando la severidad de la lesión renal aguda, se iban disminuyendo los días de supervivencia y se iban aumentando los días de estancia en la UCI. Entonces, teniendo en cuenta que la lesión renal va a alterar los cambios o va a alterar el PKPD, ya vamos a complicar un escenario que per se ya es crítico y podemos provocar posibles infradosificaciones o sobredosificaciones, lo que se traduce en fallo terapéutico y reacciones adversas. Y este es un estudio brasilero publicado en el año 2020, donde se evaluó el uso de medicamentos nefrotóxicos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y su relación con el desarrollo de lesión renal aguda. Ellos encontraron básicamente que el uso de más de 2 fármacos nefrotóxicos al mismo tiempo es un marcador independiente de daño renal, o sea, no solamente asociado a la enfermedad crítica, sino solo el uso del fármaco nefrotóxico, con ORs que eran muy variables, pero cuando ellos hicieron el ajuste encontraron que, por ejemplo, para estadio 1 podía tener un OR hasta de 27 versus estadios 2 y 3 que podía tener un OR de 7.8, ORs ajustados a variables como el choque, la gravedad de la enfermedad y el uso de drogas vasoactivas. Esto nos refuerza la necesidad que tenemos de vigilar la combinación de medicamentos nefrotóxicos dentro de la unidad de cuidado intensivo y limitar su uso cuando esto sea posible. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a hablar de algo de principios de la farmacocinética específicamente para el riñón. Entonces, recordemos que hay diferentes variables básicas en la farmacocinética, como son la biodisponibilidad, el volumen de distribución, la depuración y la vía media de eliminación. Entonces, en los niños con lesión renal aguda, las que se van a alterar van a ser el volumen de distribución y la depuración. Estos cambios finalmente van a determinar cómo se debe realizar la correcta dosificación. Finalmente, nuestro objetivo va a ser evaluar el perfil concentración-tiempo. Entonces, esta gráfica nos refleja cuál es el efecto neto de todos estos procesos farmacocinéticos que se unen tras la administración de fármaco, y este perfil nos arrojará lo que denominamos el área bajo la curva, que es el AUC, y este se va a relacionar directamente con el efecto clínico, encontrando que si yo tengo exposiciones altas, se va a incrementar el riesgo de reacciones adversas, mientras si tengo exposiciones bajas, esto puede conducir a una ineficacia terapéutica. Entonces, comprender muy bien estos procesos nos va a permitir ajustar el esquema de dosificación para así poder alcanzar el perfil de concentración tiempo deseado y así, digamos que tener un esquema de dosificación apropiado para cada paciente.
Entonces, recordemos un poco cómo se llevan a cabo estos procesos del aclaramiento renal. Entonces, recordemos que los riñones excretan una gran proporción de sustancias farmacológicas y sus metabolitos. Esta excreción va a ser la combinación básicamente de la filtración glomerular pasiva y de la secreción tubular que es activa. Y una cosa muy importante es que solo las fracciones libres de los fármacos son las que son filtradas. Las que están unidas a proteínas no se filtran. Entonces, algunos de estos fármacos también pueden sufrir algo de reabsorción, lo que va a disminuir su depuración en general. Las moléculas pequeñas pueden entrar y salir de los túbulos directamente a través de las membranas celulares y hay una minoría de sustancias que también se pueden metabolizar en el riñón. El riñón también cuenta con enzimas que va a permitir descomponer péptidos y proteínas en aminoácidos, como por ejemplo en el imipenem o en la insulina. Entonces, el aclaramiento renal será básicamente el resultado de tres procesos. Uno, la filtración del glomérulo, la cual va a variar según el flujo sanguíneo renal y puede verse disminuida cuando hay un gasto cardíaco reducido o, por ejemplo, en situaciones de depresión de volumen. Dos, la secreción activa en el túbulo proximal. Y tres, la reabsorción pasiva en el túbulo distal. Entonces, la depuración de un fármaco que no experimenta ni excreción ni reabsorción activa, pues va a depender exclusivamente de la filtración glomerular y esto se ve reflejado en esta ecuación, en donde nos habla que el aclaramiento de un fármaco va a ser igual a la fracción no unida a proteínas por la rata de filtración glomerular. Entonces, si este fármaco no se une a proteínas, esta fracción pues va a ser igual a 1, quiere decir que la depuración es directamente proporcional a la tasa de filtración. Entonces, el grado de fármaco que se filtre va a depender de específicamente sus características físico-químicas. Entonces, uno, la unión a proteínas. Dos, la carga, porque recordemos que teóricamente la membrana basal glomerular está cargada negativamente, entonces en teoría debería repeler los fármacos que están cargados negativamente. Sin embargo, esto tiene poca relevancia en la práctica clínica. Y finalmente el tamaño, donde las moléculas que son menores a 30 angstroms se van a filtrar libremente por el glomérulo. ¿Qué pasa entonces? Ya vimos la filtración. ¿Qué pasa entonces con la secreción renal activa de los fármacos? Entonces, existen varios sistemas transportadores activos. La mayoría de estos se ubican en el túbulo proximal y como son activos, pues van a requerir ATP para mantenerse y estos son, por ejemplo, los transportadores de ácidos débiles, como por ejemplo los que transportan antibióticos como los betalactámicos y la furosemida, de bases débiles como por ejemplo el trimetopin, de nucleócidos como por ejemplo la acidobudina y de la glicoproteína P como la digoxina o la ciclosporina. Pero ¿cuál es la relevancia clínica de esto? Es que uno, estos mecanismos son saturables, va a haber un punto en que ya no va a haber una secreción renal activa porque se satura. Si yo tengo múltiples sustratos que actúan sobre el mismo transportador, pues estos van a competir entre sí. La tasa de depuración por secreción va a depender del flujo sanguíneo renal. Las moléculas que son demasiado grandes para ser filtradas van a depender exclusivamente de este mecanismo de secreción renal activa para poder ser eliminadas. Y los medicamentos unidos a proteínas, ya vimos, no se van a eliminar de esta manera, entonces solamente va a ser la fracción no unida a proteínas. Y finalmente, la reabsorción tubular, que puede ser pasiva o activa, la más importante es la pasiva, entonces la importancia aquí es que debe existir un gradiente de concentración. Entonces, si un fármaco se concentra de forma significativa en el túbulo, pues se va a establecer un gradiente y esto va a favorecer su difusión de vuelta hacia las células tubulares y por lo tanto de vuelta hacia la sangre, pero esto solo se aplica para los fármacos no ionizados. ¿Y por qué? Porque estos son los que pueden atravesar fácilmente las bicapas lipídicas. Entonces, así entendemos cómo los factores que contribuyen a este mecanismo de reabsorción van a ser, uno, la concentración del fármaco, porque yo dependo de un gradiente, dos, la tasa de flujo de orina, y tres y cuatro, el pH de la orina y la ionización del fármaco. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquí es donde se sustenta el concepto de alcalinización urinaria para facilitar la depuración de fármacos que son ingeridos, por ejemplo, por sobredosis. Entonces, si yo ingiero un fármaco ligeramente ácido, pero yo alcalinizo la orina, al alcalinizarla estoy promoviendo la ionización del fármaco. Y si yo lo ionizo, no voy a permitir esta reabsorción tubular, por lo tanto, se va a quedar más en la orina, se va a quedar atrapado y se va a aumentar esta depuración. Y finalmente la depuración activa, y es aquellos fármacos que se pueden reabsorber gracias a su similitud con sustancias vitales o valiosas para el organismo, como son los ácidos grasos orgánicos, las vitaminas hidrosolubles y diversos sustratos metabólicos, y esto aplica para fármacos como la alfa-metildopa, la dextrosa y el ácido ascórbico. Entonces, ya entendiendo
cómo funciona la farmacocinética en el riñón, vamos a ver qué alteraciones farmacocinéticas se ven en la lesión renal. Entonces, primero hablaremos de la biodisponibilidad. Entonces, recordemos que la biodisponibilidad es la fracción del fármaco que llega a la circulación sistémica después de su administración. En pacientes críticos y más con lesión renal aguda, la biodisponibilidad enteral es errática y esto tiene varios factores. Uno, puede estar alterado el pH gástrico, podemos estar ante situaciones de edema intestinal, puede haber daño epitelial y transporte luminal anómalo, hipoperfusión esplácnica y hepática que por supuesto disminuirá el metabolismo de primer paso. Y esto nos puede llevar a dos situaciones clínicas posibles. Uno, a que yo tenga aumentada la biodisponibilidad absoluta, o sea que voy a tener tanto la concentración máxima como el área bajo la curva aumentada, por lo tanto en estos pacientes pues la recomendación sería disminuya la dosis porque tengo más riesgo de dosis tóxicas, o estar ante una segunda situación que es la disminución del aclaramiento renal, que puede estar con una biodisponibilidad normal o alta, en donde es más importante el aumento del área bajo la curva más que la concentración máxima, o sea, la curva es mucho más ancha que alta, por decirlo así. Entonces aquí se recomienda espaciar los intervalos o reducir las dosis de mantenimiento. Entonces vemos que realmente la vía enteral es una vía muy variable, es muy impredecible. Es la razón por la cual en la unidad de cuidado intensivo se prefiere la vía intravenosa. En cuanto al volumen de distribución, ya vimos que depende básicamente de la unión a proteínas. Entonces yo puedo tener una alta unión a proteínas, una baja unión a proteínas. Entonces, alta unión significa que yo voy a tener un volumen de distribución bajo, o sea, todo se me va a quedar en el plasma porque todo está unido. O voy a tener, si tengo una baja unión a proteínas, pues un volumen de distribución alto porque voy a tener más distribución tisular. Entonces, en pacientes críticos podemos ver como la resucitación hídrica excesiva o la presencia de un tercer espacio o incluso el uso de nutrición parenteral total puede generar aumentos del volumen de distribución, lo que nos obligaría a utilizar dosis de carga más altas para poder alcanzar como ese efecto pico que necesitamos para iniciar con el efecto del medicamento. Entonces, en cuanto a la unión a proteínas, tenemos que hay dos proteínas importantes en estos escenarios. Entonces, una es la albúmina y la otra es la alfa-1 glicoproteína ácida. Entonces, la albúmina se va a encargar de transportar fármacos ácidos como cuáles, penicilinas, benzodiazepinas, furosemida, fenitoína, entre otras, y la alfa-1 glicoproteína ácida se va a encargar de transportar los fármacos básicos como por ejemplo beta bloqueadores, lidocaína, opioides. Pero ¿qué pasa en los pacientes críticos? Y para nosotros es bien conocido. Puede haber una hipoalbuminemia. Si yo tengo hipoalbuminemia, pues va a tener más fracción libre de fármaco, entonces va a tener más riesgo de toxicidad pues en los fármacos ácidos, pero la alfa-1 glicoproteína va a estar aumentada porque está asociada a un aumento cuando hay una inflamación sistémica, por lo tanto, los fármacos básicos, por el contrario, van a tener menos efecto. Y otro punto importante aquí son las toxinas urémicas, porque se ha visto que las toxinas urémicas pueden desplazar los fármacos de su unión proteica, dejando más fracción libre de este fármaco y generando más toxicidad. En cuanto al aclaramiento, entonces, este es el que nos va a determinar la velocidad de la dosis de mantenimiento que es necesaria para alcanzar una concentración plasmática objetivo. O sea, el efecto que yo quiero alcanzar es gracias a este aclaramiento. Y esto es lo que denominamos el estado estacionario. Entonces, la filtración glomerular va a variar con el flujo sanguíneo renal y este pues puede disminuir, por ejemplo, en situaciones como gasto cardíaco reducido o depresión de volumen, pero recordemos que hay algunos fármacos que tienen secreción activa, como ya lo vimos, y si tienen una secreción activa significativa, el aclaramiento renal va a superar la tasa de filtración, entonces a medida que la tasa de filtración va a disminuir, el grado de aclaramiento renal total de un fármaco va a depender casi que exclusivamente de la secreción activa, y pues este no es el mecanismo más importante, por lo tanto aquí es donde nos aumentan estos riesgos de toxicidad. Otro punto importante es la vida media de eliminación. Entonces, este es el tiempo requerido para que la concentración plasmática disminuya en un 50%. Entonces, esta vida media de eliminación, ¿qué va a determinar? Uno, la duración del efecto tras una dosis única. Dos, el tiempo que se va a demorar en alcanzar el estado estacionario, que dijimos que es el estado donde se encuentra el efecto, que recordemos que para la mayoría de fármacos es aproximadamente entre 4 a 5 vidas medias de eliminación. Y por último, la frecuencia de dosificación. Entonces, cada cuánto le tengo que dar yo el fármaco. Entonces, en la medida que la vida media de eliminación se prolonga, porque yo estoy depurando o estoy eliminando menos,
esto, digamos que va a ser en proporción o un aumento del volumen de distribución o una disminución del aclaramiento renal. Entonces, vemos en esta gráfica tres situaciones a las que estamos expuestos. Entonces, en la gráfica A, en la que vemos arribita, vemos como una dosis única. ¿Qué pasa? Que si yo duplico el volumen de distribución o reduzco en un 50% el aclaramiento renal, la curva va a caer mucho más lento. Por lo tanto, va a tener una vida media de eliminación más larga y un efecto más prolongado. Si estoy en la curva número B, en donde veo dosis repetidas, y si yo vuelvo y juego, estoy ante un evento de aumento del volumen de distribución y disminución del aclaramiento, el estado estacionario va a ser cada vez más alto. Entonces quiere decir que yo voy a generar acumulación progresiva del fármaco y por lo tanto toxicidad. Y en el gráfico, en el C, vemos como dosis de mantenimiento, si yo no ajusto las concentraciones valle, o sea, aquí nos habla de los intervalos, el riesgo de efectos adversos pues, se va a aumentar porque también se va a empezar a acumular el fármaco, pero en las dosis valle. Otro tema que les quise traer que me pareció súper interesante porque realmente yo no lo había revisado antes, pero sí lo hemos visto mucho en la práctica clínica, es el aclaramiento renal aumentado. Entonces, ¿qué es esto? Es una hiperfunción renal transitoria en los pacientes críticos en donde hay un aumento de la tasa de filtración glomerular y también puede ver un aumento de la secreción tubular. ¿Esto a qué se traduce? A una eliminación más rápida de solutos y de fármacos, por ejemplo, betalactámicos, aminoglucósidos y vancomicina, que es donde más se ha estudiado, lo que nos va a conducir a una infradosificación o fracaso terapéutico. Entonces, probablemente estos pacientes requieran dosis más altas. Entonces, ¿esto por qué es causado? Entonces, en la enfermedad crítica y cuando estamos expuestos a toda una tormenta de citoquinas, a una respuesta inflamatoria sistémica, que además estamos sometiendo a pacientes a resucitación hídrica exhaustiva, al uso de vasoactivos, esto puede generar eventos de vasodilatación y de aumento del gasto cardíaco. Esto finalmente va a aumentar la precarga renal y por lo tanto el flujo plasmático renal, lo que conlleva un aumento de la tasa de filtración y por lo tanto de la secreción tubular, y a esto es a lo que le conoce como aclaramiento renal aumentado. Entonces existen diferentes factores de riesgo que lo pueden ocasionar, digamos que pueden estar asociados, y es que son pacientes que no tengan antecedente de lesión renal, los pacientes más pequeños, sobre todo neonatos, son los que tienen más riesgo de presentarlo. Si yo estoy ante situaciones con un fenotipo proinflamatorio, por ejemplo, trauma, quemaduras, cirugías mayores o sepsis, o la presencia de neoplasias hematológicas. Entonces aquí lo que quería recalcarles es que el aclaramiento renal no significa que haya un riñón sano, realmente es un riñón que está hiperfiltrando y la creatinina normal no necesariamente está descartando que haya una alteración en el PKPD. Entonces son esos niños que están críticamente enfermos, en donde no solo, digamos que tengo un aclaramiento aumentado, sino que estoy aumentando su volumen de distribución porque está sobrecargado, pero yo le tomo una creatinina y tiene creatinina de 0.2. Pues a lo mejor estos niños y sobre todo antibióticos van a requerir, digamos que dosis más altas. Pero un punto importante es que se necesitan herramientas de medición de la tasa de filtración que sean en tiempo real, que sean continuas y ojalá no invasivas. ¿Por qué? Porque la creatinina nos brinda, digamos que un vistazo muy estacionario de cómo medimos la tasa de filtración glomerular y esa no es, digamos que el escenario en que estamos sometidos en la unidad de cuidado intensivo donde todo es absolutamente variable. Entonces, la recomendación es que se utilicen estrategias individualizadas y que sobre todo en antimicrobianos, que sí se ha visto que está asociado a niveles subterapéuticos, siempre se requieren ajustes para alcanzar las dianas de PKPD, así reducir el fracaso terapéutico y el riesgo de resistencia bacteriana que se puede ver en estos pacientes. En cuanto a la enfermedad renal crónica, entonces sabemos que los pacientes que tengan una función renal deteriorada pues tienen mayor riesgo de exposición alterada a los fármacos y a sus efectos tóxicos con respecto, por ejemplo, pues a personas que tengan una función renal normal. Si bien tenemos muchas guías publicadas sobre cómo debe ser la dosificación de la función en pacientes con función renal reducida, realmente la evidencia llega a ser insuficiente para orientar decisiones de todo tipo de fármacos. A veces no encontramos la recomendación de cómo debe ser el ajuste para la tasa de filtración en todos los fármacos. Y aún así, uno les ajusta la dosis, pero igual les lesiona más el riñón. Entonces aquí es donde uno se tiene que plantear los interrogantes y entender por qué se ve alterada toda la farmacocinética. Entonces, regresando un poquito a la biodisponibilidad en pacientes con enfermedad renal crónica, sí se ha visto que hay una dismotilidad gastrointestinal, lo que puede retrasar y alterar la absorción de los fármacos,
Puede haber además formación de sales insolubles o de quelatos, y esto, por ejemplo, en fármacos como el ciprofloxacino es muy importante porque sí se ha visto que se disminuye su absorción hasta en un 50% cuando se administra con otros fármacos que son altamente usados en pacientes con enfermedad renal crónica, como por ejemplo el sevelamer, el calcio, el magnesio. Se ha visto además una down regulation de diferentes transportadores y enzimas en los enterocitos, los que eventualmente aumentarían la biodisponibilidad y la exposición de algunos fármacos. También en casos de sobrecarga hídrica podemos ver edema intestinal, lo que va a aumentar la permeabilidad y por lo tanto alterar la absorción. Y también en cuanto al metabolismo. Entonces, recordemos lo que habíamos visto de las toxinas urémicas acumuladas, como por ejemplo la urea, el inoxil sulfato. Estas van a inhibir enzimas CYP y sus transportadores, y no solamente se van a bloquear las vías de depuración renal, sino también las no renales. Entonces, el resultado de eso es que es realmente una exposición muy impredecible, con unos riesgos de efectos adversos por un metabolismo reducido tanto renal como no renal. Y en cuanto al PKPD, entonces sabemos que la extrapolación de dosis de adultos va a conducir a una subdosificación o una sobredosificación en estos pacientes, porque esto depende de la edad del niño y de las vías de depuración que son relevantes del fármaco. Es por eso que es importante conocer cómo es el comportamiento de la farmacocinética de cada uno de los fármacos. Aquí les quise traer, digamos, como el ejemplo más común que tenemos nosotros, y es de estos grupos de antibióticos, en donde el análisis del área bajo la curva nos permite sacar conclusiones importantes. Entonces, por ejemplo, los aminoglucósidos son fármacos que son concentración dependiente. Entonces, tal vez la estrategia de esto va a ser utilice una sola dosis única diaria. Vamos que la recomendación inclusive son dosis altas porque yo necesito alcanzar esa concentración máxima rápidamente para poder lograr el efecto, y ajuste siempre idealmente con toma de niveles séricos, aunque es poco probable en la práctica clínica que nosotros pues tengamos esa disponibilidad. En cuanto a la vancomicina, esta va a depender tanto de su concentración máxima como del tiempo. Entonces, esta es AUC, digamos que área bajo la curva dependiente, entonces es un mecanismo mixto. Entonces, la estrategia que se implementa es utilizar dosis guiadas siempre por niveles. Entonces, lo ideal sería que lo guiáramos por medio de software que evalúan las áreas de AUC sobre el MIC, que debería estar entre 400 y 600, pero ya que esto no se ve tan fácilmente en la práctica clínica, pues la recomendación es que sea con niveles. Y en cuanto a los beta-lactámicos, que sabemos que es un mecanismo tiempo dependiente, entonces las estrategias van a ser infusiones extendidas y continuas, utilice siempre dosis de carga porque yo necesito alcanzar esa concentración máxima para empezar el efecto, y siempre optimizo el intervalo en caso de que no vaya a utilizar infusiones extendidas. Entonces, ¿cómo van a ser las consideraciones de la dosificación? Y creo que, digamos que este es el punto más importante de la charla, porque quise, con lo que ya revisamos, mencionar como cuáles son los tips que deberíamos utilizar nosotros para usar en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, uno, el ajuste de la dosis requiere una evaluación del grado de deterioro, la modificación de la dosis habitual y la frecuencia de la dosificación, y la monitorización de niveles plasmáticos en caso de que tenga, digamos que este fármaco tenga un índice terapéutico estrecho. Generalmente lo que tenemos como que, ya que aprenderse pues el ajuste de la dosis de los fármacos es imposible, es que tenemos que entender que si yo sé que el fármaco se elimina por vía renal y la función renal está disminuida en al menos un 50%, yo tengo que hacer un ajuste de ese fármaco de al menos un 50%. El ajuste de la dosis va a depender del aclaramiento de creatinina y de la fracción del fármaco que se ha eliminado sin cambios. Debo siempre pues ajustar la dosis según el aclaramiento tanto renal como no renal, y debo monitorizar los niveles. Pero entonces, la primera problema que nos surge es cómo mido entonces la tasa de filtración glomerular que sea de forma, digamos, como fidedigna. Entonces, lo que tenemos ahorita actualmente es el uso de la creatinina por medio de Schwartz y por medio de la aplicación de, digamos que sí, de la fórmula de Schwartz. Entonces, lo primero es que en la UCI no hay un estado estacionario. El paciente de las 7 de la mañana puede ser que no sea el mismo paciente a las 5 de la tarde. Entonces, esto que sea tan dinámico hace que la tasa de filtración fluctúe mucho durante el día. Estamos ante un estado de sarcopenia aguda y catabolismo que puede generar menor producción de creatinina, y esto pudiera estar asociado a inmovilidad, inflamación, disfunción hepática. Entonces, si yo produzco menos creatinina, probablemente voy a sobreestimar esa tasa de filtración glomerular. También puede estar sometido a estados de hemodilución y cambios de volumen de distribución. Entonces, si yo estoy hemodiluido, pues yo diluyo esa creatinina plasmática y también enmascaro descensos de la tasa de filtración.
Puede también haber un aumento en la secreción tubular de creatinina, por ejemplo, fármacos como el trimetopensulfa puede aumentar la secreción tubular de creatinina, entonces también me puede falsear esa tasa de filtración, y la hiperfiltración, pues que ya lo mencionamos. Entonces es como varios estudios como este que es publicado en el año 2023 surgen y nos hablan de la pobre capacidad que tiene la creatinina para hablar de tasa de filtración glomerular. Entonces aquí encontraron pacientes críticos, hicieron un diagnóstico de lesión renal aguda por medio de una medición gold estándar, que es la de IO-Exol, que este se filtra 100% por el glomérulo. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí se hicieron diagnósticos de lesión renal aguda en el 48% de los pacientes cuando se utilizaron este método Gold estándar versus 26% de los pacientes cuando se utilizó creatinina, o sea, casi menos de la mitad. Y en aclaramiento renal aumentado también lo evaluaron y en el Gold estándar encontraron en el 24% de los pacientes versus el 50% de los pacientes cuando lo usamos con creatinina. Entonces, subestima la lesión renal aguda, pero sobreestima el aclaramiento renal aumentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica clínica? Entonces, uno, recuerde que la carga depende del volumen de distribución. Entonces, si yo tengo un volumen de distribución aumentado, aumente la carga o sí, siempre de dosis de carga. Y el mantenimiento va a depender del aclaramiento. Entonces, si el aclaramiento está disminuido, ¿qué tengo que hacer yo? Disminuyo dosis o alargo el intervalo o empiece a usar infusiones continuas en caso de que aplique. Siempre evalúe cuál es el PKPD correcto de los fármacos. Entonces, por ejemplo, dentro de los grupos que ya mencionamos, entonces aminoglucósidos, concentración dependiente, entonces picos altos y valles bajos, utilice una sola dosis asociado a tasa de filtración glomerular, vancomicina, que dependerá y siempre guiándonos con niveles, y los beta-lactámicos, que va a ser más tiempo dependiente, entonces utilice infusiones prolongadas o infusiones continuas para estos pacientes. 3. Siempre monitorice niveles séricos y ajuste con objetivos claros. Y 4. No extrapole de adultos a niños. Siempre utilice fórmulas pediátricas para el cálculo de la tasa de filtración glomerular, que esto, digamos que permitirá guiar de forma más efectiva el tratamiento. Y siempre tengan en la cabeza un plan de monitorización, criterios de ajuste y suspensión. No prolongue medicamentos nefrotóxicos que no se necesitan. No use idealmente más de 2 o 3 nefrotóxicos, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para hablar ya de nefrotoxicidad, entonces vemos que hasta el 16% de las lesiones renales agudas en la UCI se pueden producir única y exclusivamente por el uso de fármacos nefrotóxicos. Dentro de los mecanismos que tenemos para esto están varios, como por ejemplo la hemodinámica intraglomerular alterada, que esto se puede ver por ejemplo en AINES, inhibidores de calcineurina, la toxicidad tubular, que se ve sobre todo en aminoglucósidos, en ifosfamida, anfotericina, fenómenos de inflamación que nos pueden conducir a nefritis intersticial, como diferentes antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, la nefropatía por cristales, que se puede ver sobre todo para enaciclovir, ganciclovir, la ampicilina, y la microangiopatía trombótica, que digamos que tiene unos casos muy puntuales, sobre todo asociados a quimioterapéuticos. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces, dentro de la alteración hemodinámica intraglomerular, recordemos que puede estar asociado a un desequilibrio entre la vasodilatación aferente y la vasoconstricción eferente. ¿Esto en qué se va a traducir? En un descenso de la presión intraglomerular y en un descenso, por supuesto, de la tasa de filtración glomerular, que se verá más marcado si estamos ante situaciones de hipovolemia o hipoperfusión. Pero para entender esto debemos recordar cómo funciona o cómo se autorregula el riñón en su filtración. Entonces recordemos que las prostaglandinas se encargan de la vasodilatación aferente, entonces nos va a permitir más entrada de sangre, y la angiotensina 2 se va a encargar de la vasoconstricción eferente. ¿Para qué? Para que esa sangre salga con más resistencia para poder mantener una presión de filtración. Pero entonces hay ciertos fármacos que rompen esta autorregulación y esto se ve exacerbado sobre todo en situaciones de hipovolemia, hipoperfusión, antecedente de lesión renal crónica, y pues va a precipitar una lesión renal aguda prerrenal. Los más importantes serán entonces los IECA y los ARA2. Entonces, ¿por qué? Porque bloquean la angiotensina 2. Si bloquean la angiotensina 2, pues hay una dilatación eferente, lo que va a ser una caída de la presión intraglomerular y de la tasa de filtración glomerular. Es muy importante porque esto se acentúa en pacientes con estenosis de la arteria renal, por eso idealmente
Deberíamos monitorizar esto en estos pacientes, se debe ajustar siempre la dosis y se debe hacer vigilancia de creatinina. Por ejemplo, los AINES, ¿qué hacen los AINES y los inhibidores de la COX-2? Inhiben las prostaglandinas. Entonces, si inhibo las prostaglandinas, hago una vasoconstricción aferente. Entonces, en estados lo mismo, de bajo flujo, vamos a tener más riesgo de lesión renal aguda prerrenal. Entonces, idealmente no utilice este tipo de medicamentos en pacientes que tengan antecedente de lesión renal crónica y prefiera otros medicamentos antes que este. Y finalmente los inhibidores de la calcineurina, estos generan una vasoconstricción aferente dosis dependiente que está asociado al aumento de la angiotensina 2, aumento de la endotelina, disminución del óxido nítrico y pues también va a generar el mismo efecto que acabamos de mencionar. Entonces, factores desencadenantes, lo que ya dijimos, depresión de volumen, lesión renal aguda, estenosis de la arteria renal. Básicamente aquí vamos a ver un aumento de la creatinina y del potasio. Este puede aparecer horas o días después del inicio o si se asocia con otro factor precipitante. Entonces son pacientes crónicos que vienen recibiendo, por ejemplo, enalapril y hacen una diarrea, se deshidratan, hacen depresión de volumen y aquí es cuando empiezan a hacer la lesión renal. Entonces la recomendación es, ojalá inicie a dosis bajas, haga censos muy lentos, hidrate muy bien a los pacientes, evite combos nefrotóxicos y siempre monitorice potasio y creatinina, que es lo que más se va a ver elevado. Otro mecanismo es la toxicidad tubular directa. Entonces, la toxicidad tubular directa es el daño del epitelio tubular, sobre todo el túbulo proximal, por exposición intracelular a un fármaco o a sus metabolitos. Entonces, puede haber una entrada, acumulación y lesión dentro de la misma célula tubular. Entonces, ¿qué pasa primero? Llega el fármaco, se filtra, entonces va a estar en el ultrafiltrado, este va a ser captado por el túbulo proximal y este va a ser, digamos que estas células del túbulo lo van a tomar por medio de endocitosis o de transportadores de membrana, van a generar una acumulación intracelular y daño por medio de activación de lisosomas, donde va a haber una ruptura de los organulos, esto es muy importante en aminoglucósidos, puede haber alteración de las mitocondrias y aumento de la generación de especies reactivas de oxígeno, disfunción energética, apoptosis, esto es importante por ejemplo en linfosfamia, y disfunción de la membrana celular donde hay un aumento o una alteración de la permeabilidad, sobre todo en la anfotericina B, lo que genera pues pérdida de electrolitos y lo que se conoce como una necrosis tubular aguda. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pérdida renal de magnesio, de potasio, de fósforo, de bicarbonato, glucosuria, proteinuria tubular y finalmente necrosis tubular aguda con aumento de la creatinina. Entonces, ¿qué factores de riesgo lo aumentan? Que yo utilice dosis acumuladas y que la duración del tratamiento sea muy prolongada, lo mismo que esté expuesto a situaciones de hipovolemia, que utilice infusiones intravenosas rápidas a altas dosis y que esté utilizando nefrotóxicos concomitantes. Normalmente este aparece entre 5 a 7 días. Los laboratorios que podemos encontrar son elevación de creatinina, proteinuria tubular, presencia de cilindros granulosos y hay algunos biomarcadores tempranos que por aquello del tiempo no pude traer como mucho más específico, pero hay unos que se han venido estudiando como por ejemplo el KIM-1 que sí se ha demostrado que detecta la lesión tubular, por ejemplo en dosis de aminoglucósidos mucho antes que la creatinina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, antes de exponer al paciente, entonces optimice la volemia, haga una corrección electrolítica, revise que no le esté dando otros nefrotóxicos. Durante la administración, entonces, hidrate de forma agresiva, monitorice los niveles séricos si es posible, utilice laboratorios seriados para hacer la detección y posteriormente suspenda o ajuste el fármaco, hidrate y haga una corrección electrolítica y evite la reexposición pues, a este fármaco para no perpetuar la lesión renal. El otro mecanismo que se presenta es la inflamación inmunomediada. Entonces, esta es una lesión renal causada por una respuesta inmunitaria frente a un fármaco. Esta puede ser de dos tipos, o túbulo intersticial, que es la que conocemos como la nefritis intersticial aguda, o glomerular. Entonces, esto no es o solo hemodinámico o tóxico directo, como fue el que ya vimos anteriormente. Aquí el problema es que hay una activación inmune que genera hipersensibilidad, presencia de inmunocomplejos y citotoxicidad que está mediada por células. Entonces, en cuanto a la túbula intersticial y en la nefritis intersticial aguda, vemos que el fármaco o el metabolito del fármaco actúa como un antígeno. Esto se va a unir a las proteínas del túbulo
va a haber una presentación antigénica a los linfocitos T, lo que genera un infiltrado intersticial y va a generar pues edema. Esto se traduce en tubulitis, entonces los linfocitos invaden ese epitelio tubular y por supuesto pues va a haber una disfunción tubular y esto se traduce en pérdidas de sodio, de potasio, de magnesio y de bicarbonato y posteriormente una caída en la tasa de filtración glomerular. Si esta agresión es persistente, puede desarrollarse fibrosis intersticial, atrofia tubular e incluso secuelas en los pacientes. Y si hay una inflamación glomerular, entonces esta puede clasificarse como todas las inflamaciones glomerulares en membranosa o cuando hay depósito subendotelial de inmunocomplejos, cambios mínimos que recordemos es cuando hay una disfunción podocitaria, focal y segmentaria, cuando hay un daño podocitario directo, y las vasculitis ANCA, donde pueden haber lesiones necrosantes y presencia de semilunas. Entonces, si estoy ante una nefritis intersticial aguda, esta puede iniciar de días a semanas, voy a ver creatininas en ascenso, piuria estéril, proteinuria tubular que suele ser no nefrótica porque es del túbulo, hematuria microscópica y eosinofiluria. Entonces, esto puede ser frecuente en antibióticos como los betalactámicos, la vancomicina, algunos macrólidos, también en AINES, COX-2, diuréticos, antiepilépticos, inhibidores de la bomba de protones. Entonces son fármacos que realmente son de uso muy común dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo. Y en cuanto a las alteraciones glomerulares, entonces podemos sí pues, ver un síndrome nefrótico con presencia de hematuria microscópica, complemento que puede estar normal o levemente bajo, podemos ver pacientes hipertensos e incluso se pueden desarrollar en las vasculitis ANCAS pues síntomas sistémicos, sobre todo a nivel pulmonar con presencia de hematuria franca. Esto se puede ver con AINES, con litio, con captopril, con el interferón gamma y pues entre otros. Entonces, la medida inicial será siempre suspenda el fármaco sospechoso y el soporte será hidrate de forma cuidadosa, corrija los electrolitos y el desequilibrio ácido-base y evite el uso de otras nefrotoxinas e inicie manejo inmunosupresor cuando sea necesario. El otro mecanismo es la nefropatía por cristales. Entonces, esta es una lesión renal porque hay una precipitación intratubular de un fármaco o de sus metabolitos que son poco solubles. Esto va a generar una lesión del epitelio, generará una obstrucción intrarrenal y, por supuesto, una caída en la tasa de filtración glomerular. Entonces, primero el fármaco se filtra en el túbulo, el agua se reabsorbe, entonces aumenta la concentración del soluto dentro del ultrafiltrado. Entonces, como hay baja solubilidad, este se precipita y esto va a depender mucho del pH urinario y de la temperatura. Entonces, muchos compuestos se precipitan más en orina ácida, como por ejemplo el metrotexato, y aquí es la importancia de la monitoría de niveles de metrotexato cuando lo estamos usando en pacientes oncológicos y es el mecanismo por el cual se produce, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral con la acumulación de ácido úrico. Posteriormente va a haber que estos cristales se van a adherir al epitelio, activan inflamación local y pueden formar tapones que van a obstruir ese flujo tubular y la consecuencia de esto es que se aumenta la presión intratubular, cae la tasa de filtración glomerular, hay isquemia y tubulitis y si este proceso alcanza los ureteres, incluso hidronefrosis. Entonces, ¿cómo es la clínica en estos pacientes? Inicia entre 24 y 48 horas, pueden tener dolor en flancos, así como si tuvieran una nefrolitiasis, oliguria, creatinina que viene en ascenso, puedo tener en el uranálisis cristaluria, hematuria, piuracil y proteinuria tubular. Los fármacos más asociados son el aciclovir, las sulfonamidas, el metrotexate y pues, lo que les mencionaba ahorita, el síndrome de lisis tumoral con el ácido úrico. Y dentro de los factores de riesgo muy importante, la hipovolemia. Entonces, tengo que tener pacientes muy bien hidratados, el uso de infusiones rápidas y de dosis altas, un pH urinario desfavorable, el antecedente de lesión renal crónica y el uso de fármacos nefrotóxicos concomitantes. Entonces, la recomendación es hidrate bien, utilice infusiones lentas, alcalinice la orina en caso de que tenga indicación y evite el uso de otros nefrotóxicos. Finalmente, la microangiopatía trombótica se puede producir por dos mecanismos y pues aquí lejos de quererles hablar de fisiopatología de microangiopatía trombótica porque ya lo hemos revisado en múltiples charlas, aquí se puede producir una toxicidad endotelial directa o por medio de un mecanismo inmune. Entonces, si hay una toxicidad endotelial directa, el fármaco daña el endotelio glomerular produciendo una activación plaquetaria.
y generando pues toda la cascada subsiguiente. Esto es muy común en los quimioterapéuticos, pero también hay fármacos que activan mecanismos inmunes donde inducen la formación de autoanticuerpos contra la ADAMTS13 y autoanticuerpos plaquetarios que también pueden generar toda esta cascada. Entonces, ¿qué fármacos son importantes aquí? Los quimioterapéuticos, el interferón, los inhibidores de la calcineurina y los antiplaquetarios. El manejo será entonces suspenda el fármaco, brinde soporte, administre terapias inmunomoduladoras y no vuelva a exponer al paciente si esto se llega a confirmar. Ya para finalizar, entonces, les quiero hablar de unas estrategias de prevención que se están implementando a nivel mundial que me pareció pues muy interesante. Entonces, este es el programa Ninja. Entonces, el programa Ninja es un modelo que busca mejorar la calidad, digamos que reducir la lesión renal aguda asociada a medicamentos nefrotóxicos en pediatría. Si bien es un estudio que se publicó en el año 2016 en pacientes no críticos, digamos que me parecería importante que lo pudiéramos como contemplar su uso dentro de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, lo primero que hicieron es identificar los pacientes de riesgo. Entonces, ¿qué pacientes tenían riesgo? Eran pacientes con uso de más de 3 fármacos nefrotóxicos en el mismo día o uso de un aminoglucósido intravenoso por más de 3 días consecutivos. Y aquí quiero recalcar, aquí no dice paciente con antecedente de lesión renal. O sea, es cualquier paciente que yo le esté dando un nefrotóxico. ¿Qué otra cosa hacían? Monitoría temprana. Entonces ellos hacían una toma de una creatinina diaria durante todo el tiempo de la exposición y hasta 2 días después de finalizada, y lo encontraban como un resultado positivo cuando detectaban aumento de la creatinina más de 0.3 miligramos decilitro o más del 50% sobre el basal. Todos los días había un personal que evaluaba constantemente si se podía hacer un posible cambio del medicamento a uno menos nefrotóxico, trataban de evitar la combinación de diferentes fármacos nefrotóxicos. Entonces, ¿cómo evaluaron los resultados? Entonces, la efectividad se midió en episodios de lesión renal aguda por cada 1000 días paciente. ¿Y qué impacto demostraron con la implementación de esta medida tan sencilla como era tomar una creatinina diaria? Y era que el programa logró una reducción del 62% de lesión renal aguda asociada a nefrotóxicos en un solo centro, y cuando se realizó un ensayo multicéntrico 3 años después en 9 hospitales, se observó una disminución sostenida entre el 23 y el 25% de lesión renal aguda. Entonces, si bien no hay un estudio que hable de su implementación en la unidad de cuidado intensivo pediátrica, sí lo implementaron en la unidad neonatal, y este estudio se denominó el Baby Ninja. Entonces, el Baby Ninja es un estudio que demostró una reducción en la exposición de medicamentos nefrotóxicos de 16.4 a 9.6 por cada 1000 días paciente, y una reducción en la intensidad de lesión renal aguda de 9.1 hasta 2.9. O sea, ellos disminuyeron 3 veces el riesgo de lesión renal aguda ante exposición a nefrotóxicos con estas medidas por cada 100 días paciente. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente tomar una creatinina diaria, y en la parte superior derecha les muestro la tablita de los fármacos que ellos consideraron como nefrotóxicos. Entonces, ellos que concluyeron que esta implementación permitió prevenir 100 episodios de lesión renal aguda durante los 18 meses de la era en donde fueron estudiados. Entonces, finalmente, para concluir, entonces la lesión renal crónica y la lesión renal aguda altera todas las fases de la farmacocinética y la farmacodinamia, y no basta solo con ajustar por tasa de filtración glomerular, sino que yo necesito conocer cuáles son todos estos mecanismos para optimizar la dosis en mis pacientes. Se debe diferenciar entre dosis de carga y dosis de mantenimiento. Entonces, por favor, nunca dejar medicamentos sin dosis de carga, no se van a alcanzar los niveles para lograr el efecto, y sin más bien modifique dosis de mantenimiento. En los antibióticos se debe dosificar siempre según el objetivo del PKPD de cada fármaco. Se deben monitorizar los niveles séricos cuando esto sea posible, sobre todo en fármacos que tengan alta variabilidad, y ojalá estas muestras siempre deben ser tomadas en el momento correcto y ajustarlo según metas muy claras que tengamos. La nefrotoxicidad es una patología mecanismo dependiente, y por lo tanto la prevención debe ser dirigida a cada uno de estos mecanismos. No se debe extrapolar de adultos. Recordemos que la maduración renal y enzimática condiciona a diferencias sustanciales por edad. Siempre tenemos que utilizar fórmulas pediátricas para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. El ajuste de dosis va a ser dinámico y continuo. Siempre debo integrar el PKPD para garantizar la eficacia y la seguridad, y así minimizar el fracaso terapéutico y el alto riesgo de nefrotoxicidad. Y siempre documente los eventos y evite la reexposición de estos pacientes. Eso era lo que quería contarles para hoy. Muchas gracias.